San Lázaro es un pueblo pequeño y casi olvidado en el norte de México, entre montañas rocosas y desérticas, donde las tradiciones se mezclan con el olvido. En los días previos al Día de Muertos, se siente que el aire está cargado de historias no contadas y secretos enterrados bajo las piedras. La antigua hacienda de los Domínguez, que alguna vez fue símbolo de riqueza y poder, ahora yace en ruinas, con muros cubiertos de grietas y puertas que crujen con el viento. Nadie en el pueblo se acerca mucho. Susurran que la hacienda está maldita. Los 4 amigos, Ana, Luis, Mariana y Jorge, llegan a San Lázaro con diferentes propósitos, pero todos compartiendo el mismo deseo de aventura y escape de la rutina citadina. Ana, una estudiante de antropología apasionada por las leyendas mexicanas, se siente atraída por el misterio cultural de la hacienda, buscando recopilar testimonios y objetos antiguos para su tesis. Luis es fotógrafo, fascinado por capturar lo desconocido, aunque se esconde tras una actitud escéptica y de burla para ocultar sus propios temores sobre lo sobrenatural. Mariana, artista plástica de espíritu sensible, quiere encontrar inspiración en los espacios abandonados, aunque su intuición le dice que hay algo allí que no debe ser perturbado. Jorge, el más pragmático y protector del grupo, es ingeniero y se ha ofrecido a mantener la logística y seguridad en la excursión, pero tiene un pasado oscuro que poco quiere revelar. Al aproximarse a la hacienda, el sol comienza a caer, tiñendo el cielo de tonos rojos tenue que parecieran presagiar un mal augurio. Los árboles secos crujen con un viento frío que se cuela entre las rendijas y el olor a tierra húmeda y madera vieja llena el ambiente. Entre las sombras de la entrada se perciben símbolos grabados en la piedra, cruces estilizadas con líneas que evocan rituales ancestrales, casi borrados por el tiempo, pero lo suficientemente visibles para despertar una extraña inquietud. El grupo siente un silencio pesado, solo roto por el eco de sus pasos. Mariana, siempre la más sensible, comenta que siente que la hacienda respira y los observa. Luis, con su cámara en mano, toma fotografías borrosas repetidas veces sin saber por qué, mientras Ana toma notas sobre la arquitectura y los posibles hechos históricos del lugar. Jorge mira nervioso hacia el horizonte, inquieto y atento a cualquier sonido extraño, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. A medida que entran, el silencio absoluto parece aplastar el ambiente. Las paredes susurran historias de tiempos oscuros, y la penumbra hace que las figuras se distorsionen. Los muebles antiguos, cubiertos de polvo y telarañas, parecen fantasmas de la decadencia pasada. En la cocina, restos oxidados de utensilios y una olla medio derramada con líquidos secos despiertan la imaginación de cada uno sobre qué clase de rituales o tragedias se habrán vivido ahí. Mientras Ana recorre un pasillo, encuentra una pequeña puerta entreabierta que lleva a un sótano apenas iluminado por una ventana agrietada. Un olor a humedad y a algo orgánico en descomposición la detiene. Es cuando por primera vez se da cuenta de que hay líneas antiguas pintadas en el piso, formando un círculo con símbolos extraños. Sin poderlo explicar, siente que algo invisible la llama a no cruzar esa línea, pero una mezcla de curiosidad y miedo la hace seguir adelante. En ese instante, un leve sonido metálico choca contra las paredes, una especie de tintineo que viene del interior del sótano. Ana hace una señal para que los otros se acerquen, sin saber que ese pequeño sonido será la llave para abrir las puertas de una pesadilla mucho más profunda. Después de que Ana advierte a sus amigos sobre el círculo de símbolos en el sótano, una tensión invisible se instala entre ellos. Mariana, con su naturaleza artística y una curiosidad innata, es la primera en acercarse al espacio oscuro y profundo. Sin embargo, a medida que sus ojos se acostumbran a la penumbra, descubre algo que cambiará para siempre esta excursión. Una máscara tallada en madera, cubierta por el polvo y telas de araña, descansa sobre un pequeño altar improvisado en una esquina olvidada del sótano. El rostro de la máscara es inquietante. Tiene rasgos indígenas, pero distorsionados, con una sonrisa que parece burlarse y ojos demasiado vacíos, como si ocultaran un vacío oscuro e infinito. Hay símbolos grabados
glóbulos en rojo alrededor de la boca y un olor químico extraño que, aunque imperceptible para algunos, eriza la piel de Mariana. Sus manos tiemblan cuando la toca, pero no logra evitar que la máscara se pose en sus brazos. En el momento exacto en que la empieza a sostener, un ruido seco, como un suspiro entrecruzado con el crujir de madera vieja, se escucha resonando del otro extremo del sótano. Luis, detrás de Mariana, captura una fotografía justo en ese instante y siente que algo lo atraviesa con una mirada invisible. Jorge, con la frente perlada de sudor, dice que siente que los están observando y que esta no es una broma ni un juego. Mientras vuelven con cautela a la planta baja, la temperatura parece caer varios grados y el silencio se vuelve más pesado, como si el aire estuviera cargado con la expectativa de algo terrible. Ana nota que hay una sensación de ser observado, no solo por la máscara, sino por todo el lugar. Escuchar sus propios pasos resonar tan fuerte en un espacio que antes parecía amortiguar el sonido genera un efecto perturbador. Esa noche todos se sienten inquietos, pero Mariana es la que peor lo lleva. En su habitación improvisada en la vieja iglesia del pueblo, donde los amigos se han alojado, tiene pesadillas vívidas. Ve figuras oscuras que susurran en lenguas antiguas y sienten la máscara aplastándole el rostro, robándole la voz y la voluntad. Al despertar, nota que la máscara ha desaparecido de sus pertenencias. Esa desaparición es solo el primer signo visible para los demás. Durante el desayuno, Luis encuentra una foto tomada la noche anterior con una sombra borrosa del torso de una figura que no recuerdan haber visto. Jorge insiste que en la ventana del cuarto de Mariana se ve una figura que desaparece al acercarse, y Ana siente que algo dentro de la hacienda los está llamando uno a uno, atrapándolos en un juego oscuro. Cada uno comienza a experimentar incidentes menores pero inquietantes, objetos que cambian de lugar, susurros a sus espaldas e incluso visiones fugaces de ojos brillantes en rincones oscuros. Luis, tratando de mantener el control con sarcasmo, se rompe un brazo de forma inexplicable cuando un mueble parece moverse solo para caer sobre él. El miedo colectivo crece y una pregunta atormenta a todos. ¿Qué pasa con la máscara y por qué mueve estos hilos invisibles en la hacienda? La noche que sigue a estos eventos extraños, Ana encuentra en las paredes de la hacienda, al salir al patio, símbolos antiguos dibujados con una sustancia oscura que no logra identificar, como si alguien o algo quisiera dejar un mensaje. El miedo crece y el equilibrio se rompe. No saben si están siendo víctimas de una maldición histórica o de algo todavía más aterrador y presente. Se percibe que San Lázaro y la hacienda esconden un secreto tan antiguo y peligroso como la máscara misma, y los amigos están más atrapados de lo que imaginan. La mañana siguiente al descubrimiento de los símbolos y la desaparición de la máscara despierta a los amigos con una sensación creciente de paranoia. Ana, especialmente, siente que debe entender lo que está ocurriendo para salvar a sus amigos y a ella misma. Pero cada paso que dan en la hacienda parece llevarlos más profundo hacia una historia oscura y siniestra. Ana decide buscar en el archivo municipal de San Lázaro un pequeño cuarto polvoriento lleno de documentos olvidados, donde encuentra registros antiguos relacionados con la familia Domínguez y la máscara. Descubre que la máscara perteneció a un sacerdote indígena llamado Xochitl, acusado por la Inquisición colonial de practicar rituales prohibidos. Xochitl desapareció misteriosamente y la leyenda local afirma que la máscara contiene no solo su espíritu, sino también una fuerza ancestral encerrada para evitar que su poder corrompiera a cualquiera que la poseyera. Mientras Ana lee, el grupo no puede evitar sentir que el tiempo se ha detenido dentro de la hacienda. Luis comienza a tener sueños fragmentados y perturbadores en los que se ve atrapado dentro de la casa, atrapado en un juego macabro con sombras que anticipan cada uno de sus movimientos. Jorge,
por su parte, se muestra cada vez más distante y taciturno, pero en secreto revisa mapas y planos antiguos de la hacienda enviados por un contacto suyo. Sospecha que hay pasadizos escondidos y quiere encontrarlos para tener una ruta de escape. Mariana, aún afectada por la experiencia con la máscara, se aferra a una mezcla de miedo y atracción. Aunque intenta olvidar, siente que la máscara la llama a través de sus sueños y se reconoce en sus mensajes crípticos. Las visiones aumentan en intensidad. La máscara parece hablarle con una voz susurrante, ofreciéndole poder y respuestas a sus dudas más profundas, pero también sembrando oscuridad en su mente. Una nueva escena perturbadora sucede cuando Luis, mientras toma fotografías en el salón principal, capta una imagen que a simple vista parece normal, pero al ampliarla descubre una figura desfigurada que parece estar observándolos desde una esquina. Al mostrarla a sus amigos, una sombra visible cruza la habitación detrás de ellos y por primera vez una voz gutural y susurrante llena el aire. Devuelvan lo que es nuestro. El miedo es casi tangible. Ana propone hacer una exploración sistemática del sótano, donde sospecha que puede estar la clave de tanto horror, pero Jorge advierte que no están preparados. Sin embargo, una sensación urgente y creciente les obliga a avanzar, sabiendo que retrasarlo solo alimenta la amenaza. Al descender, encuentran grabados antiguos en las paredes, con símbolos y relatos pictóricos en náhuatl y español antiguo que narran el pacto del sacerdote con fuerzas oscuras para proteger su pueblo, pero también la maldición que él mismo desató. Una de las escenas muestra una figura con la máscara realizando un ritual de sangre, dejando claro que el peligro no solo ronda el lugar, sino que puede resurgir en cualquier momento. Mientras exploran, la temperatura cae abruptamente y un sonido metálico similar al tintineo del capítulo anterior regresa, esta vez acompañado por un leve murmullo que parece provenir de la pared misma. Luis, atrapado entre asombro y terror, siente que alguien o algo le toca el hombro, pero al voltear no hay nadie. La línea entre la realidad y la alucinación comienza a difuminarse. La lucha interna de los personajes se intensifica. Ana siente la responsabilidad de resolver el misterio y salvar a todos, pero teme no estar a la altura. Luis lucha contra su escepticismo, enfrentando pruebas que desafían toda lógica. Mariana batalla con la creciente influencia de la máscara en su mente. Jorge guarda un secreto sobre su conexión con el pasado oscuro de la hacienda que no quiere revelar. El capítulo termina con una revelación inesperada. En uno de los muros, bajo una fina capa de polvo, aparece grabada la frase: «Quien se ponga la máscara deja de ser dueño de su alma». El grupo comprende que el peligro va mucho más allá de un objeto olvidado. Es un ente vivo y antiguo, hambriento de cuerpos y voluntad. La tensión dentro del grupo ya era palpable, pero nada los preparó para la pesadilla que vivirían esa noche. Después de la revelación en el sótano, el miedo empezó a calar profundo en sus corazones. La máscara parecía no solo un objeto, sino un vínculo con una presencia que reclamaba poder y almas. Mariana, aún controlada por una mezcla de curiosidad y temor, no pudo resistir la tentación. En un momento de descuido del grupo, en la habitación principal de la hacienda, se puso la máscara. Al instante, un cambio sobrecogedor se apoderó de ella. Sus ojos se tornaron opacos, casi negros, y su sonrisa se ensanchó en una expresión antinatural, casi burlona. Su voz, antes suave, ahora tenía un tinte gutural, como si otra entidad hablara a través de ella. Luis y Jorge intentaron acercarse, pero Mariana se apartó con una fuerza inexplicable y un cuchicheo cargado de amenazas. ¿Quieren salvarse? Renuncien a todo lo que conocen. Ana, horrorizada, vio cómo sus movimientos se volvían precisos, pero mecánicos, y cómo la sombra en el rostro de Mariana parecía crecer y cubrir todo. El ambiente comenzó a cambiar con rapidez. Las paredes de la hacienda temblaron y un frío intenso recorrió cada rincón, como si el propio tiempo se congelara. Desde las sombras, figuras oscuras y borrosas comenzaron a manifestarse, susurrando en una mezcla de náhuatl y español antiguo.
sus voces llenas de odio y súplica. Mariana, poseída, comenzó a caminar hacia ellos con pasos firmes y decididos. Jorge, recordando los textos antiguos, intentó recitar una oración en náhuatl para calmar la presencia, pero su voz temblorosa fue rápidamente silenciada por un golpe invisible que lo lanzó contra una pared. Luis, intentando fotografiar la escena para documentar lo imposible, tuvo la cámara arrancada de las manos por una fuerza oscura que lo empujó al suelo. Ana, con lágrimas y desesperación, sintió que estaba presenciando una batalla entre realidades. Intentó acercarse a Mariana para quitarle la máscara, pero ésta se resistía, como si la máscara estuviera fusionada con su piel. La danza macabra se intensificó, con objetos flotando, puertas golpeando violentamente y luces que explotaban en cortos destellos, sumergiendo la hacienda en una tormenta caótica de sombras y ruido. En medio de la confusión, un eco profundo y ancestral resonó por toda la casa. «Devuélvanme lo que es mío, o serán devorados por la noche eterna». Era la voz de Xochitl, el sacerdote maldito, que parecía exigir justicia o venganza. El grupo, atrapado en ese caos, comprendió que el peligro no era solo la máscara, sino la entidad que habitaba en ella y que ahora controlaba a su amiga sin piedad. Mariana comenzó a usar poderes que desafiaban toda lógica. Controlaba las sombras como si fueran extensiones de sí misma y podía manipular la voluntad de los otros con palabras llenas de sugestión. Ana, sin opción, gritó el nombre de Mariana con fuerza, intentando hacerla reaccionar, apelando a su pasado, a la amiga que conocía y amaba. Por un instante, la expresión de la poseída pareció vacilar, mostrando una mezcla de dolor y confusión antes de que la entidad volviera a tomar el control total, lanzando un grito atronador que hizo vibrar la hacienda. El enfrentamiento dejó claro que no solo lucharían contra un objeto, sino contra una fuerza ancestral y oscura que se alimentaba del miedo, la desesperanza y la vulnerabilidad humana. La noche después del primer enfrentamiento, la hacienda ya no era reconocible para los cuatro amigos. Dentro de sus paredes parecían haber quedado atrapados no solo físicamente, sino también en una red invisible tejida por la maldición misma. La presencia que dominaba la máscara había inflamado sus mentes y cuerpos al límite. Ana, Luis y Jorge decidieron que escapar era la única opción para sobrevivir, pero la hacienda parecía murmurarles que no sería tan fácil. Cuando intentaron abrir la pesada puerta de entrada hacia el porche, descubrieron con horror que estaba firmemente cerrada, pero sin ningún cerrojo visible. Era como si una barrera invisible la sellara. El aire frío se volvió más denso, como si la misma atmósfera pesara sobre sus hombros, y ruidos apagados, como el goteo constante de agua mezclado con susurros, surgían de las paredes. Mariana, aún poseída, parecía anticipar sus movimientos, dejando rastros de oscuridad tras de sí, una sombra sin cuerpo que los vigilaba sin descanso. Mientras buscaban alternativas, las ventanas parecidas a vitrales rotos les devolvían reflejos distorsionados, en lugar del exterior que esperaban ver. Ramas retorcidas que se arrastraban como dedos hacia adentro, rostros que aparecían fugazmente en la niebla externa. Jorge, armándose de valor, intentó romper un cristal para hacer espacio, pero su mano fue rechazada violentamente por una fuerza intangible que le causó un dolor agudo. Cayó al suelo, jadeando, con la piel quemada y la mirada aterrada. Luis se adelantó a revisar un pasillo lateral, iluminado solo por la luz mortecina de una vela que Ana encendió con manos temblorosas. Entonces percibió una figura parada al fondo, envuelta en sombras que se movían de manera antinatural. Intentó llamarla, aunque el miedo lo paralizaba. La figura simplemente desapareció en un susurro gélido que llenó el aire. «No podéis huir, no sois libres». Ana recordó entonces las viejas leyendas del pueblo y su contacto con el curandero local, quien mencionaba que la hacienda tenía un velo protector, una especie de prisión espiritual que mantenía encerradas a las almas malditas, y que ese velo
podía ser impenetrable para los vivos. Sin embargo, el curandero había hablado también de un pasadizo secreto que existía en los cimientos, algo que Jorge quería comprobar ya que había estado revisando planos antiguos. Decididos a intentar ese último recurso, comenzaron a buscar una entrada en el suelo del sótano, pero se toparon con oposiciones más que físicas. Las paredes parecían pulsar y rechazarlos, produciendo una sensación nauseabunda, casi como un rechazo orgánico. Ana sintió que el corazón le latía fuera de ritmo y Jorge tuvo que sostenerla para que no cayera. Mariana reapareció en la escena de la búsqueda, aunque con comportamientos erráticos. A veces parecía humana, pero en sus ojos se reflejaba la maldad del ser que la poseía. En un momento, cuando Ana estuvo en peligro de caer por un pequeño agujero, Mariana la agarró firmemente, pero en su rostro apareció una expresión que mezclaba amenaza y algo de angustia, como si una pequeña parte de ella luchara por controlar ese instante. Cuando finalmente Jorge descubrió un viejo trono de piedra cubierto de polvo y telarañas, detrás del cual estaba la apertura a un pasadizo subterráneo, el alivio duró poco. Una tormenta comenzó a desatarse afuera, y los truenos parecían golpes furiosos contra la hacienda. La presencia oscura se intensificó, aumentando su dominio, y el tiempo parecía dilatarse grotescamente. De regreso en el pasadizo, sin saber qué les esperaba bajo la tierra y con la incertidumbre de si esa ruta los llevaría fuera o directamente hacia otra prisión, los amigos se aferraron a la esperanza, pero sabían que una parte de ellos ya se había perdido para siempre dentro de la hacienda. Mientras el grupo se adentraba por el pequeño y húmedo pasadizo subterráneo que Jorge había descubierto, el aire comenzó a cambiar. Se volvió más denso, con un olor a tierra mojada, madera podrida y un dejo metálico a sangre. Las antorchas que Ana logró encender arrojaban sombras caprichosas sobre las paredes cubiertas de grabados y pinturas rupestres, desgastadas por el tiempo, pero intensas en su simbolismo. A medida que avanzaban, Ana tomó la delantera y empezó a traducir los símbolos, que narraban la historia antigua de Xochitl, el sacerdote indígena cuyo nombre ya resonaba en sus horas más oscuras. La leyenda contaba que Xochitl, fuertemente conectado con los dioses de la muerte, había pactado con fuerzas oscuras para proteger a su pueblo de invasores coloniales, pero que su poder se corrompió y enloqueció. Una puerta vieja apareció ante ellos, cubierta de antiguas runas y candados oxidados que parecían latir cuando Ana rozó las inscripciones. Al abrirla, descubrieron una pequeña cámara, donde los muros estaban cubiertos de más símbolos y restos de rituales, huesos, plumas negras y un altar donde reposaba, intacta, la máscara maldita. Luis, revisando con su cámara cada rincón, captó sombras danzantes alrededor del altar. Jorge, inquieto, confesó una verdad guardada en secreto. Su familia descendía de uno de los antiguos guardianes de la hacienda y había conocido la leyenda desde niño, pero siempre le prohibieron acercarse. Su motivación había sido proteger a sus amigos y encontrar el pasaje secreto, temiendo que ellos despertarían algo que no podrían controlar. Mientras Ana estudiaba los textos antiguos, grabados en las paredes del cuarto oculto, les contó a los demás que el poder de la máscara no solo venía de Xochitl, sino de todas las almas atrapadas y corrompidas por la maldición. Cada persona que usa la máscara queda atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y la entidad crece con cada alma perdida, explicó, la voz quebrada por la tensión. En ese momento, el ambiente comenzó a cambiar otra vez. Un frío intenso, el aroma a fuego y a tierra quemada invadió el espacio. La cámara pareció comprimirse y las sombras se volvieron más densas, formando figuras humanas con rostros desfigurados por el dolor. Como en un susurro colectivo, las voces resonaron. Liberen, rompan el ciclo. Mariana, parcialmente recuperada pero aún marcada por la posesión, tocó el altar
altar y cayó de rodillas mientras palabras antiguas salían atadas de sus labios. Parecía que la maldición trataba de comunicarse directamente con ellos, revelando que el ritual original para sellar la máscara había sido incompleto, que la sangre de Xochitl misma necesitaba ser sellada para cerrar definitivamente el enlace. Una nueva tensión creció entre ellos. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para deshacer la maldición? Jorge, golpeado por la culpa, quería destruir la máscara, pero Ana advirtió que romperla podría liberar al espíritu con más fuerza. Luis, por su parte, comenzó a dudar si siquiera podrían salir vivos de esa prueba. Mientras debatían, un murmullo creciente se volvió un canto ancestral, como un eco de un rito que nunca terminó. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, y la hacienda parecía latir con vida propia, lista para cobrar cuentas pendientes. Ana, tomando una decisión con orgullo y miedo, prometió que seguiría investigando para encontrar el ritual correcto, mientras los otros intentaban prepararse para lo inevitable. La maldición estaba lejos de acabar, y ellos solo eran piezas en un juego de fuerzas que no comprendían. La calma tensa que siguió a la revelación del pasado fue solo un respiro efímero para Ana, Luis, Jorge y Mariana. La maldición, lejos de amainar, comenzó a intensificarse con una urgencia y violencia inesperadas. La hacienda, antes silenciosa, parecía respirar, palpitar con un mal invisible que se expandía y los atrapaba cada vez más. Mariana, quien había mostrado algunos momentos de lucidez, comenzó a perder el control de su cuerpo con ciclos cada vez más cortos. La máscara, aunque no estaba sobre su rostro, parecía llamarla con sirenas invisibles y la influenciaba desde su interior, dándole pesadillas que mezclaban su pasado con imágenes perturbadoras. Ella atrapada, convertida en un esqueleto con ojos vacíos, condenada a ser parte eterna de ese círculo macabro. Luis, que hasta entonces había tratado de mantener el escepticismo frente a lo inexplicable, comenzó a vivir episodios inquietantes fuera de la hacienda. Voces susurrantes lo perseguían en sus sueños. Objetos en su casa aparecían alterados y su cámara captaba figuras oscuras que desaparecían en segundos. El miedo comenzó a carcomer su aparente tranquilidad y su humor sarcástico se tornó en angustia callada. Jorge, con la carga de su secreto familiar, empezó a sufrir crisis nerviosas. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que aquella maldición podría alcanzar a cualquier persona vinculada a la hacienda. En sus momentos de soledad, revisaba frenéticamente antiguos textos y fotos borrosas, buscando alguna fórmula o símbolo que detuviera la espiral descendente. Ana, asumiendo el liderazgo sin querer, sintió que una responsabilidad más grande que ella se posaba en sus hombros. Sabía que si no encontraba pronto el ritual correcto o algún modo de calmar la fuerza que despertaron, perderían más que su cordura. Su espíritu se veía sometido a una batalla interna entre la razón y el miedo que la paralizaban en momentos clave. La noche en la hacienda se volvió escenario de fenómenos cada vez más violentos. Puertas que explotaban al ser abiertas, susurros en múltiples lenguas que invadían sus cabezas y una presencia oscura que recorría los pasillos con pasos lentos pero inquietantes. Luces parpadeantes y sombras danzantes se combinaban para desorientarlos y mantenerlos en un perpetuo estado de terror. Mariana tuvo una de sus transformaciones más violentas. Su rostro, a veces humano y a veces demoníaco, comenzó a proyectar un resplandor verdoso y sus ojos parecían quemar con un fuego invisible. En uno de esos episodios, atacó a Luis sin razón aparente, quien por poco pierde la vida si no fuera por la intervención rápida de Jorge y Ana. El grupo empezó a comprender que la entidad dentro de Mariana no solo buscaba control, sino destrucción. La hacienda, como si fuera un ser vivo,
empezó a cerrarse sobre ellos, modificando el espacio en una forma laberíntica que confundía sus sentidos. Una puerta que antes daba a una habitación tranquila podía ahora abrir hacia un precipicio o una pared maciza. La realidad adquirió una plasticidad aterradora. En sus momentos más oscuros, Ana recordó la advertencia del diario: solo quien sea capaz de enfrentar el miedo más profundo podrá romper el ciclo. La pregunta era, ¿quién entre ellos tenía la fuerza para ese sacrificio? La amenaza crecía no solo en el mundo físico, sino también dentro de cada uno, erosionando su voluntad y dejando heridas casi invisibles. El capítulo cerró con Mariana de pie en el centro del salón principal, rodeada por un torbellino de sombras, levantando la máscara que había sido escondida, con la voz de Xochitl resonando a través de ella. El tiempo ha llegado, el ciclo debe continuar o morirán todos. Y la oscuridad en la hacienda San Lázaro ya no era solo ausencia de luz, era un peso tangible, una presencia opresiva que se aferraba a cada uno de los amigos como una sombra acechante que no los dejaría escapar. El miedo había dejado de ser un sentimiento pasajero para transformarse en una prisión emocional y física que les robaba la voluntad. Ana, Luis, Jorge y Mariana estaban físicamente desgastados, pero fue el desgaste mental y espiritual lo que terminó quebrándolos. Cada uno empezó a encontrar reflejada en sus peores temores la sombra que les perseguía. El pasado y el presente se entrelazaban de manera confusa. Recuerdos dolorosos, culpas ocultas y ansiedades profundas florecían en sus mentes, enganchando la maldición a su dolor. Mariana, poseída y a la vez prisionera de la máscara, comenzó a actuar como conducto de una fuerza inhumana. En momentos de lucidez, sus ojos eran pozos oscuros de tristeza, pero la mayor parte del tiempo su voz venía revestida de ironía asesina y crueldad. Su cuerpo parecía no responder a sí misma, como si fuera una marioneta con hilos invisibles entretejidos por Xochitl. Luis, por primera vez, reconoció la verdad que siempre negó. El miedo lo había dominado y el escepticismo no era más que una armadura frágil. Sus noches eran invadidas por gritos y sombras que le recordaban tragedias pasadas que evitó enfrentar. Temía que esa locura lo destruiría antes que la entidad externa. Jorge se hundía en el remordimiento. Su secreto, la herencia oscura de guardianes malditos en su familia, le pesaba como una losa. Se culpaba porque ese linaje había traído la maldición y culpaba a Ana por empujar la investigación sin límites. La culpa y la desesperanza lo hicieron aislarse, alejándose emocionalmente de quienes antes consideraba amigos. Ana se volvió un símbolo de resistencia, pero también llevaba un peso insoportable. Su mente trabajaba desesperadamente para encontrar pistas, pero con cada solución potencial surgían nuevos enigmas que la hacían cuestionar la realidad. En un momento crucial, con la voz temblorosa, confesó que ya no sabía si la verdad valía el sacrificio. La hacienda misma era un actor principal ahora. Los muros parecían respirar, abrir y cerrar espacios inesperados. El viento rugía en los pasillos como un lamento ancestral. El suelo vibraba bajo sus pies. En varias ocasiones, las paredes sangraron una sustancia oscura y fría que manchó sus ropas y piel, simbolizando quizá las heridas invisibles del lugar. Un suceso se grabó de forma indeleble en su memoria. Al caer la noche, Mariana apareció en el centro del salón principal, rodeada por un remolino de sombras y luces distorsionadas. Con una voz que ya no era la suya, leyó un antiguo canto ritual que parecía convocar a fuerzas aún más aterradoras, como si el velo entre la vida y la muerte estuviera a punto de romperse por completo. Los amigos estaban aterrorizados, sabiendo que su tiempo se agotaba. Una niebla espesa comenzó a envolver el espacio
despacio, dificultando la respiración y confundiendo sus sentidos. Los gritos de antiguos guardianes, ecos de su pasado oscuro, resonaban en sus cabezas. Cada uno tuvo que enfrentar sus peores demonios internos. Ana pensó en abandonar todo. Luis se agarró a un último hilo de valentía. Jorge enfrentó la realidad de su herencia con lágrimas y arrepentimiento. Y Mariana luchó en el umbral entre la humanidad y la posesión. El capítulo terminó con una imagen desgarradora. El grupo reducido y tembloroso, acorralado por la oscuridad creciente, sabiendo que solo un acto desesperado podría salvarlos o condenarlos para siempre. La maldición había alcanzado su ápice y la batalla por sobrevivir comenzaba. La noche elevó su negrura como una tormenta lista para estallar cuando Ana, Luis, Jorge y Mariana se encontraron exhaustos y al borde del abismo en el salón principal de la hacienda. El aire vibraba con una energía densa y pesada, un susurro constante que emanaba del objeto maldito, la máscara. Mariana, aún poseída, sostenía la máscara en sus manos con ojos que reflejaban ambos mundos, el humano y el espectral, luchando en un inesperado y desesperado equilibrio. Ana tomó la iniciativa con voz firme, aunque con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que el único modo de romper la maldición era confrontar directamente a la entidad ancestral encerrada en la máscara, el espíritu de Xochitl. El secreto estaba en un ritual olvidado, uno que no solo requería conocer el pasado, sino aceptar un sacrificio terrible. Jorge, con la voz quebrada, reveló el último legado de su familia. Años atrás, sus ancestros sellaron la hacienda con un sacrificio humano para mantener a Xochitl prisionero. Pero rompiendo ese ciclo con la máscara, ahora el poder de la maldición buscaba una nueva alma para continuar. La misma sangre de Jorge, vinculada al sello original, era la llave para cerrar el ciclo o abandonarlo para siempre. Luis, aún temblando, reunió todas las fuerzas para apoyar a Ana, quien dirigía el ritual. En la oscuridad siguen los inscriptores antiguos grabados en las paredes, mientras Mariana, entre momentos de lucidez, recitaba las palabras sagradas para invocar el espíritu y contenerlo. De pronto, la hacienda se estremeció ferozmente, como si el mismísimo suelo vibrara con furia. Figuras espectrales comenzaron a emerger, presencias hostiles que atacaban con sombras tan densas que parecían absorber la luz. El ambiente se volvió un campo de batalla donde el miedo y la desesperación chocaban con la voluntad y la esperanza. En el clímax, Mariana, bajo la posesión que aún dominaba gran parte de su ser, enfrentó la verdadera prueba: aceptar el sacrificio para liberar a sus amigos y a la hacienda, o dejar que el ciclo continuara devorándolos a todos. En un momento de valentía y dolor, logró liberar su voluntad justo cuando Xochitl intentaba tomar el control definitivo. Ana y Jorge ayudaron a sostener el ritual, mientras Luis ofrecía apoyo con palabras y fuerza, conscientes de que cada segundo contaba. La máscara, al ser tocada por Mariana, empezó a emitir un brillo escalofriante y un grito ancestral que rompió la realidad, haciendo temblar los cimientos. En un acto de amor y sacrificio, Mariana tomó la decisión suprema. Al ponerse de nuevo la máscara, absorbió toda la maldición, sellando el espíritu de Xochitl en su alma para siempre. Su cuerpo empezó a desvanecerse lentamente al tiempo que la hacienda se calmaba. Los gritos y sombras desaparecían como si un pesado velo se levantara finalmente. El sacrificio de Mariana liberó a los demás, pero a un costo terrible. Su último suspiro fue una mezcla de alivio y tristeza, mientras Ana, Luis y Jorge lloraban pero agradecían haber sobrevivido, conscientes de que su amiga ahora guardaba la puerta entre ambos mundos. Con la primera luz del amanecer, la hacienda parecía distinta, en paz por primera vez en siglos. Pero el eco del sacrificio persistía en la brisa, un recordatorio incompleto de la historia que vivieron. Con la primera luz del amanecer atravesando las ventanas
ventanas rotas de la hacienda San Lázaro, Ana, Luis y Jorge se encontraron en un silencio pesado, cargado de la mezcla de alivio, dolor y vacío que solo deja la pérdida irreversible. El sacrificio de Mariana había puesto fin a la tormenta, pero también marcó un antes y un después en sus vidas. Ana, siempre la investigadora y cuidadora, se sentó en el vestíbulo de la casa, sus manos temblorosas sujetando el diario antiguo que había guiado su travesía. Pensaba en Mariana, en la risa que ya no escucharían, en aquel espíritu que ahora era leyenda. Su rostro expresaba agotamiento, pero también una determinación nueva: proteger la memoria de su amiga y evitar que otros cayeran en la misma trampa. Luis, con la cámara colgada al cuello, evitaba mirar directamente a sus compañeros, cargando una culpa silenciosa. Su escepticismo se había roto al enfrentarse a lo sobrenatural, y aunque había sobrevivido, sentía que algo en su interior había cambiado para siempre, una sombra permanente que velaba su mirada y su alma. Jorge, por otro lado, parecía haberse liberado de un peso invisible, aunque también llevaba las marcas del terror y la culpa por traer a sus amigos a ese infierno. Reveló que su familia había protegido durante generaciones los secretos de la hacienda, pero nunca imaginaron que el precio sería tan alto. Ahora prometía cerrar ese capítulo para siempre. Mientras el sol se alzaba, el pueblo de San Lázaro despertaba ajeno a la historia que acababa de librarse en su borde. La hacienda, aunque quieta, parecía respirar con una calma que era más un silencio expectante que una verdadera paz. Ana sintió que la máscara rota al pie del altar no había perdido totalmente su poder. En un último instante, cuando Luis revisaba las fotografías de la noche anterior, una sombra fugaz cruzó la imagen, inquietante y sutil. ¿Había realmente terminado la maldición o solo se había transformado, aguardando un nuevo huésped? En los días siguientes, los sobrevivientes tomaron caminos distintos, pero ninguno pudo borrar del recuerdo la experiencia. Ana continuó investigando, buscando rituales para reforzar el sello, mientras Luis evitaba la cámara por miedo a lo invisible, y Jorge cerró la hacienda con la esperanza de que nadie más osara entrar. No obstante, en sus sueños, Mariana les visitaba como un susurro amable y un recordatorio de lo frágil que es la frontera entre el mundo de los vivos y el más allá. La historia de la máscara que posee quien osa vestirla quedaba sellada en un legado oscuro, una advertencia eterna para quienes se atrevan a desafiar lo desconocido. En la vibrante y caótica Ciudad de México, justo al lado del barrio histórico de la Merced, se alza el edificio azteca, una construcción que parece haber sido olvidada por el tiempo y, quizás, por la misma ciudad. Fachada gastada por la contaminación y el paso de décadas, las paredes del edificio muestran grietas profundas surcadas por musgo y grafitis que combinan arte urbano con mensajes crípticos como «No subas al 13» o «Aquí habita la sombra». Ana es una joven de 28 años, recepcionista del edificio azteca, llegada desde un pequeño pueblo del estado de Hidalgo en busca de oportunidades. Ella es una persona racional, reservada, con una obsesión por entender los misterios, quizá porque en su infancia siempre cuestionaba las historias que su abuela le contaba. Ana trabaja largas horas, muchas de ellas en soledad, lo que aumenta su sentido de vulnerabilidad en un lugar donde la luz escasea y las sombras parecen moverse. Carlos, su mejor amigo y técnico de mantenimiento, es un hombre de 35 años, nacido y criado en la ciudad, con un carácter irreverente y una sonrisa fácil. A diferencia de Ana, él se adapta al caos y al submundo que rodea al edificio con un toque de humor negro, pero detrás de esa apariencia despreocupada, carga con la culpa de haber perdido a su hermano en un accidente urbano, lo que lo impulsa a aferrarse a sus tareas como forma de distracción. El edificio azteca funcionaba originalmente como un centro comercial y oficinas en los años 50, pero con el paso del tiempo y sucesivas demandas judiciales por accidentes laborales y desapariciones, sus inquilinos fueron desalojados poco a poco hasta que quedó prácticamente abandonado, salvo por algunos trabajadores de mantenimiento y el pequeño equipo de seguridad en recepción donde Ana trabaja. El ascensor,
El único operativo ha sido objeto de rumores y leyendas urbanas que circulan entre quienes se atreven a trabajar o pasar cerca del edificio. El botón para el 13º piso aparece y desaparece de la cabina sin explicación, y los empleados veteranos insisten en que aquel nivel nunca fue construido, algo que Ana siempre ha tomado como superstición hasta ahora. Sin embargo, no puede evitar sentir una creciente inquietud cuando, después de varias horas de trabajo y silencio, el edificio parece tener vida propia. Ruidos metálicos, susurros lejanos y una atmósfera cargada de una energía opresiva que le eriza la piel. Esta primera luz de descubrimiento se mezcla con una sensación indefinida de peligro, el tipo que solo se percibe cuando el miedo es algo más que un pensamiento, cuando está a punto de convertirse en realidad. Ana sabe que algo está por cambiar, que el edificio azteca no es un simple lugar de trabajo y que su rutina está a punto de ser rota por fuerzas que ni ella ni Carlos podrían anticipar. Afuera, el sol se oculta tras una capa espesa de nubes y la ciudad comienza a prepararse para una noche que ninguno de los dos olvidará. Pasaron varias semanas desde que Ana comenzó a notar pequeñas anomalías en el edificio azteca, pero fue una tarde de lluvias intensas cuando todo dio un giro inexplicable. Carlos estaba revisando los sistemas eléctricos en el sótano cuando Ana lo llamó desde la recepción. Su voz temblorosa cortó la lluvia y el ruido de la ciudad como un filo. «Carlos, tienes que venir rápido. El ascensor, el botón 13 está encendido, pero no debería estar». Carlos, acostumbrado a los fallos técnicos cotidianos del edificio, pensó en un cortocircuito o una broma de algún empleado, pero algo en la voz de Ana le hizo apurarse. Al llegar, encontró a Ana frente al panel del ascensor, que efectivamente tenía el botón 13, iluminado con un brillo tenue y pulsante, como un latido. Ambos decidieron observar en silencio, y justo cuando Ana tomó su mano del botón, escucharon un ruido metálico, y la cabina se movió lentamente sin que nadie la hubiera llamado. No había señales de luz ni ningún sonido de motores funcionando, y el ascensor hizo una parada brusca a mitad de subida. Empezaron a sentir un olor húmedo, mezclado con un aroma viejo, a polvo y a una especie de hierro oxidado, como si dentro del ascensor el tiempo se hubiera detenido. ¿Viste eso?, preguntó Ana, con la mirada fija en la puerta, que a pesar de estar cerrada, parecía entreabierta como si algo quisiera salir o entrar. Una sombra fugaz apareció reflejada en el panel de vidrio cercano, y ambos se sobresaltaron. Carlos intentó llamar a algún responsable del edificio, pero la señal en su celular estaba débil, casi inexistente. Ana tuvo la sensación de que alguien o algo observaba desde la oscuridad del ascensor, y en ese instante un escalofrío le recorrió la espalda, dejándole la piel de gallina. Mientras tanto, en el piso superior nadie contestaba, ni siquiera el conserje que debía estar haciendo rondas. Era como si ese nivel, el 13º, fuera un espacio fuera del tiempo y del espacio, un agujero invisible en el edificio. Esa noche, Ana comenzó a soñar con voces susurrantes en náhuatl antiguo, llamados que parecían venir del más allá, mezclados con imágenes borrosas de ceremonias antiguas y figuras encapuchadas. Carlos, por su parte, empezó a mostrar cierto escepticismo, pero a la vez una ansiedad que no le permitía desconectar. La relación entre Ana y Carlos también empezó a tensarse. Ana quería seguir investigando el misterio, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, mientras Carlos prefería evitar problemas y creía que debía cerrar ese capítulo antes de que se volviera peligroso. La sensación de que algo los estaba separando crecía, pero ninguno podía ignorar la extraña conexión que ambos sentían con ese misterioso piso 13. El edificio azteca, con sus paredes que parecían susurrar secretos en cada rincón, se revelaba no solo como un espacio físico, sino como un lugar donde el pasado y el presente
13 chocaban violentamente, invitándolos a descubrir un misterio mucho más profundo y oscuro de lo que sospechaban. Después del inquietante suceso con el botón 13, Ana y Carlos se vieron inmersos en la necesidad de entender qué estaba ocurriendo realmente en el edificio azteca. Pero la búsqueda de respuestas no solo despertó su curiosidad, sino también sus miedos y conflictos internos. Ana, impulsada por un deseo profundo de encontrar un significado en el caos que la rodeaba, recordaba las historias que su abuela le contaba sobre espíritus y pactos antiguos en regiones como Hidalgo, su tierra natal. Para ella, la extraña actividad en el edificio parecía estar conectada con algo más grande, algo que escapaba a la lógica, pero que, de algún modo, debía ser confrontado para hallar paz. El misterio la había atrapado, transformándola en una mujer obsesionada con descubrir la verdad y exorcizar sus propios demonios personales, como el recuerdo de una pérdida familiar que nunca logró superar. Carlos, por su parte, estaba en una lucha silenciosa con su culpa por no haber podido salvar a su hermano en un accidente años atrás. Su escepticismo inicial se deslizaba hacia una preocupación genuina por Ana, y aunque fingía que todo era un problema técnico común, sentía que esa fuerza desconocida podría lastimarla. Internamente, el conflicto entre dejarla sola y protegerla lo consumía, desvelándolo muchas noches, alimentando una tensión que afloraba en discusiones cada vez más frecuentes entre ellos. Para ahondar en el misterio, ambos comenzaron a explorar los archivos polvorientos en la pequeña oficina de conservación del edificio. Allí encontraron documentos antiguos que hablaban de Don Emilio, un hombre poderoso que supuestamente vivió en el piso 13, alguien que había acumulado enemigos y que desapareció sin dejar rastro. Los testimonios apuntaban a rituales paganos y a extrañas desapariciones de personas que osaron subir a ese piso. Además, descubrieron grabaciones de cámaras de seguridad en el sótano que registraban movimientos inexplicables, sombras difusas y luces que parpadeaban sobre el ascensor cuando intentaban presionar el botón 13. En un video particularmente inquietante, se veía cómo el botón se iluminaba solo, sin que nadie estuviera cerca, acompañado de un brillo azul apenas perceptible. Cada evidencia que encontraban sumergía más a Ana y Carlos en un mar de confusión y peligro. Los sucesos extraños eran cada vez más frecuentes y perturbadores. Puertas que se cerraban solas, objetos que cambiaban de lugar y una sensación creciente de ser vigilados. El edificio parecía un organismo vivo, atrapado entre dimensiones, y el de ese tercero piso, la puerta a un espacio prohibido, un limbo donde convivían ecos del pasado con las sombras del presente. Ana sentía que ese lugar le estaba llamando, desafiando la realidad que conocía. Pero en medio de la investigación, una grieta en su relación emergió. Carlos advirtió que Ana estaba entrando demasiado profundo en un juego peligroso, mientras que Ana reprochaba a Carlos su falta de fe y valentía para enfrentar la verdad. El agravamiento del misterio, junto con la tensión entre ellos, creó una atmósfera de suspenso creciente donde cada decisión podía cambiar el curso de sus vidas para siempre. El clima en el edificio azteca se volvió cada vez más opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de un peso invisible. Ana decidió que era momento de enfrentar la sombra que acechaba aquel misterioso piso 13. Era madrugada. La ciudad dormía con solo el tenue resplandor de una farola cercana. Con una mezcla de temor y determinación, Ana tomó la decisión de presionar el botón prohibido. Mientras el ascensor comenzó su ascenso hacia lo desconocido, la cabina vibraba como si estuviera atravesando una niebla densa y palpable. La luz interior parpadeaba y un frío profundo invadió el espacio, calando hasta los huesos de Ana. El silencio se sentía completo, pero a la vez cargado de susurros, apenas audibles, como frases en una lengua antigua que erosionaban la cordura. Cuando el ascensor se detuvo, la puerta se abrió lentamente, y lo que Ana vio la paralizó.
El decimotercer piso existía, pero no como imaginaba. No era una planta normal, sino un espacio oscuro, iluminado solo por débiles antorchas que colgaban en paredes cuyas texturas recordaban piedra labrada con símbolos prehispánicos, muchos de ellos desgastados por el tiempo, pero inquietantemente vivos. Del fondo emergió una figura etérea, translúcida y a la vez aterradoramente real, don Emilio, con ojos vacíos que destilaban una mezcla de dolor infinito y furia milenaria. Sus ropas eran un reflejo de épocas pasadas, y cada uno de sus movimientos parecía resonar con ecos de antiguas ceremonias oscuras. Ana sintió cómo su alma se erizaba. La sensación de miedo la envolvía como una sombra que intentaba estrangularla. Don Emilio no pronunció palabra, pero una energía densa emanaba de él. Ana percibió que estaba atrapado entre mundos por un oscuro pacto que había roto el equilibrio natural del edificio y de ese piso sin nombre. La presencia le susurraba indirectamente como un lamento contenido que le advertía del peligro de quedarse allí. En ese instante, una ráfaga de viento apagó las antorchas y el ascensor comenzó a vibrar violentamente. Ana intentó cerrar la puerta, pero sintió que una fuerza invisible se lo impedía, como si don Emilio quisiera mantenerla atrapada en ese limbo. Fue entonces cuando Carlos irrumpió en el vestíbulo, alertado por el extraño sonido y las señales de alerta que conectaba desde su panel de mantenimiento. Gritó su nombre al vacío, intentando romper la presión que la tenía prisionera, y de pronto, como si respondiera a su llamado, la puerta del ascensor se cerró y la cabina descendió automáticamente. Ana volvió con dificultades a la realidad, con lágrimas en los ojos y el corazón desbocado. Carlos la recibió con un abrazo desconsolado, sabiendo que ese encuentro con don Emilio no solo había confirmado la existencia del decimotercer piso, sino que también había desatado una fuerza que ni ellos mismos entenderían completamente. Ambos comprendieron que el terror de aquel lugar no era solo una leyenda, sino una amenaza viva, y que ahora formaban parte de una historia que los sobrepasaba, donde el límite entre lo tangible y lo sobrenatural se desdibujaba con peligrosas consecuencias. Después del terrorífico encuentro con don Emilio, Ana y Carlos sintieron que su única opción era abandonar el edificio azteca cuanto antes. Pero el edificio, como si tuviera voluntad propia, no estaba dispuesto a dejarlos escapar tan fácilmente. La atmósfera se había vuelto cada vez más opresiva, como una tela invisible de angustia que les apretaba el pecho y les drenaba la esperanza. Aquella noche subieron al ascensor con la intención de salir. Carlos pulsó con firmeza el botón del primer piso, pero en ese momento el botón 13 se encendió de forma intermitente y la cabina quedó atrapada en un movimiento errático. Subía y bajaba entre lo desconocido y los pisos visibles, sin detenerse nunca del todo. La cabina pareció volverse pequeña, aplastándolos en la sombra de sus paredes ennegrecidas. Las luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban, arrojando sombras inquietantes que jugaban con la mente de Ana y Carlos, haciéndolos dudar de lo que veían y sentían. Los sonidos del exterior se desvanecieron con rapidez. El ascensor ya no estaba en el mundo físico ni temporal en el que habían entrado. Carlos intentó comunicarse por radio con la seguridad, pero el silencio respondió. Las paredes metálicas comenzaron a vibrar y de ellas surgieron susurros indescifrables, una voz colectiva que parecía llenar la cabina con palabras en idiomas antiguos, con una mezcla inquietante de náhuatl y español antiguo. Ana entrecerró los ojos, sintiendo que esas voces arañaban sus pensamientos, instalando una oscuridad palpable en su mente. Intentaron abrir las puertas con todas sus fuerzas, pero una barrera invisible les impedía avanzar. La fricción aumentó, haciendo que sus uñas sangraran, mientras trataban desesperadamente de encontrar un mecanismo de emergencia, pero todo estaba bloqueado. Las paredes mismas del ascensor parecían palpitar como si el edificio respirara a su alrededor, atrapándolos en un ciclo interminable. Carlos
normalmente fuerte y bromista, empezó a mostrar signos de agotamiento físico y mental, con respiraciones entrecortadas y una ansiedad creciente. Ana, por su parte, se aferraba a su intuición y recuerdos, recordando el diario que habían encontrado y con él la posibilidad de un origen sobrenatural para todo ese caos. En un momento, Ana vio a través del cristal del ascensor una figura espectral a lo lejos. Era don Emilio, con una sonrisa torcida, señalándolos con un dedo huesudo, como un juez condenándolos a un destino sin salida. La lucha interna entre Ana y Carlos se intensificó. Carlos empezó a perder la fe y quiso rendirse, pensando que estaban destinados a quedar atrapados, mientras Ana se aferró a la idea de que había una salida, una que requeriría enfrentarlos, no huir. Al final, cuando la desesperación los envolvía y la presión se hacía insoportable, un súbito sacudón detuvo el ascensor. La cabina se estabilizó y por un instante todo quedó en silencio absoluto, un vacío tenso antes de la siguiente tormenta. Ana y Carlos entendieron que no era solo una batalla física, sino espiritual, y que escapar significaba algo más que simplemente presionar botones o empujar puertas. Había algo más profundo, un vínculo oscuro que conectarían para siempre con ese lugar. Después de aquella angustiante experiencia en el ascensor, Ana y Carlos sabían que debían profundizar en el oscuro pasado del edificio azteca para comprender qué fuerzas los tenían atrapados. Fue entonces cuando decidieron visitar la antigua oficina del conserje, un cuarto lleno de documentos y archivos olvidados, donde hallaron un grueso libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo y manchas de humedad. El libro resultó ser un diario personal de don Emilio, escrito en letras apretujadas y con páginas amarillentas por el tiempo. Ahí encontraron relatos de un hombre obsesionado con alcanzar la inmortalidad y el poder absoluto. Un hombre que no dudó en hacer pactos con entidades oscuras para lograrlo. Don Emilio, un empresario exitoso en los años 50, había hecho sacrificios terribles, usando la sangre y el alma de quienes trabajaban en el edificio para invocar rituales antiguos que mezclaban creencias prehispánicas y magia negra. Ana leyó en voz baja fragmentos del diario, sintiendo cómo cada palabra desvelaba heridas del pasado y el sinsentido del presente. En el piso 13, donde el mundo se dobla y el tiempo se consume, entregué mi esencia para no morir, pero ahora estoy prisionero de mi ambición, condenado a llorar en las sombras por la eternidad. Quien toque este suelo sin respeto caerá en mi condena. La revelación impactó profundamente a Ana. Ella vio paralelismos entre la maldición de don Emilio y sus propias dudas sobre el destino y la búsqueda de sentido en su vida. Carlos, al escucharla, sintió además que la culpa por su hermano ahora se entrelazaba con este oscuro legado, como si ambos estuvieran atrapados en una red de tragedias que cruzaban generaciones. El ambiente en la oficina, lleno de polvo y penumbra, parecía cobrar vida propia. La luz de la lámpara temblaba, arrojando sombras danzantes. Un viento frío atravesó la habitación y por un instante Ana creyó escuchar un suspiro profundo y lastimero, como si una presencia invisible compartiera su dolor. Los documentos también revelaron que varios trabajadores del edificio habían desaparecido sin explicación y sus rastros se perdían misteriosamente en el piso 13, como si nadie pudiera regresar de ahí ni siquiera para contar lo que vieron. Se enteraron además de que las autoridades intentaron tapiar el acceso al nivel prohibido, pero que el ascensor nunca renunció a mantener su botón 13 activo, atrayendo a los curiosos hacia una dimensión oscura. Ana sintió que el peso de la historia no era solo externa, sino interna. Enfrentar el misterio también era enfrentar sus propios miedos y su necesidad de redención. Carlos, aunque escéptico, comenzó a aceptar que esa maldición los había marcado y que huir ya no era opción.
La tensión entre ellos se suavizó por un instante mientras compartían el descubrimiento, pero sabían que el pasado del edificio azteca no solo era un relato para asustar, sino una amenaza que podía devorarlos por completo si no encontraban una forma de romper el ciclo. La revelación del oscuro pacto de Don Emilio los arrojó a un nuevo abismo. El conocer el origen del mal no los protegía, los exponía a la elección de enfrentarlo o sucumbir ante él. Tras descubrir el oscuro pasado de Don Emilio y la maldición que lo mantenía prisionero, Ana y Carlos se dieron cuenta de que la amenaza en el edificio azteca no solo persistía, sino que se volvía cada vez más palpable y agresiva. El ambiente en el edificio se transformó en un infierno cotidiano que erosionaba sus fuerzas físicas y mentales. Cada día, la energía maligna dejaba huellas más crueles. Las luces parpadeaban sin razón, los pasillos se alargaban y retorcían desafiando la lógica espacial, mientras en las paredes se grababan símbolos antiguos con lo que parecía sangre fresca. El silencio frecuentemente era roto por golpes sordos, susurros que se convertían en gritos, y el crujir metálico del ascensor elevándose hacia ese piso maldito, aunque nadie lo llamara. Ana comenzó a notar que su reflejo en los espejos no siempre era el suyo, como si una sombra oscura le devolviera la mirada con ojos huecos. Sus sueños se teñían de pesadillas donde Don Emilio la buscaba desesperadamente, atrapado entre abismos llenos de oscuridad infinita, y donde voces ancestrales le reclamaban que detuviera el ciclo o pagaría un precio terrible. Cada mañana amanecía más agotada, con las manos temblorosas y con una creciente sensación de soledad infinita. Carlos se volvió más taciturno. Su habitual humor y burlas desaparecieron bajo una capa de miedo reprimido. Sentía como si su propio cuerpo se negara a obedecerlo, como si la maldición viniera a cobrar cuentas pendientes. Un día reveló a Ana que había empezado a escuchar en las profundidades de la noche el llorar de un niño entre los ecos del edificio, un llanto que le removía un dolor oculto, el recuerdo de su hermano perdido que él nunca pudo salvar. El deterioro de la relación entre ambos alcanzó un punto crítico. Ana, empujada por la necesidad de confrontar, y Carlos, temeroso del abismo que se abría ante ellos, discutían sobre el camino a seguir. La creciente amenaza no solo atacaba sus cuerpos y mente, sino también sus lazos, sembrando desconfianza y desesperación. Una noche, mientras revisaban un plano antiguo hallado en el sótano, la penumbra fue rasgada por una luz espectral que emergió del ascensor, una forma oscura que avanzaba con lentitud pero con firmeza. El aire se congeló. Ana y Carlos se quedaron paralizados cuando esa presencia, demasiado parecida a Don Emilio, alzó una mano hacia ellos, una invitación o amenaza que cerraba filas contra cualquier escape. El edificio parecía ahora un ente poseído, que se alimentaba del miedo y el dolor, y que no dudaba en abrir puertas hacia mundos desconocidos y sin retorno. La desesperación comenzaba a cundir mientras entendían que tenían poco tiempo. La sombra crecía en fuerza y voluntad, y ellos eran el siguiente alimento de su voraz apetito oscuro. El edificio azteca ya no era solo un lugar, se había convertido en un laberinto de pesadillas donde cada sombra y cada susurro atenazaban la mente de Ana y Carlos. La maldición manifestaba su poder en formas cada vez más aterradoras, y la esperanza parecía extinguirse lentamente en ellos. Ana sentía cómo la oscuridad interna crecía a medida que el peso de la culpa y el miedo se apoderaban de su alma. Recordaba las palabras de su abuela sobre los sacrificios y las almas perdidas, sintiendo que ahora ella misma se convertía en un eco de esas historias. La culpa por no haber protegido a su madre enferma, que se había ido sola meses atrás, era un dolor constante. Carlos, más quebrado que nunca, era presa de visiones recurrentes en las que su hermano le imploraba ayuda desde el abismo. Las noches se volvieron para ambos un tormento. Ana despertaba sudando frío, con el corazón a punto de estallar, mientras el sonido de pasos invisibles resonaba por los pasillos vacíos
cimientos del edificio. Carlos había dejado de fingir su serenidad. Creía que estaban destinados a desaparecer en ese espacio oscuro, y en su desesperanza empezó a cuestionar la propia realidad. La creciente presión de la presencia maligna era capaz de hacerles perder la noción del tiempo. Atrapados entre episodios de lucidez y momentos de pánico absoluto, comenzaron a tener discusiones violentas, atormentados por el miedo y la impotencia. Una noche, Ana intentó escapar sola por las escaleras de emergencia, pero el edificio parecía revelarle sus secretos más oscuros. Las paredes se cerraban y los pasillos se alargaban sin fin. Cada puerta que abría la conducía a la misma celda de oscuridad, un espacio sin aire donde los susurros se convertían en lamentos ensordecedores. Carlos, buscando desesperadamente a Ana, escuchó su grito ahogado a lo lejos. La encontró exhausta, temblando, con lágrimas que reflejaban el terror absoluto. Fue entonces que comprendió que no solo luchaban contra don Emilio o una maldición, sino contra sus propios fantasmas, sus heridas más profundas que parecían cobrar vida a medida que se adentraban en el misterio. El punto crítico llegó cuando, en una última y violenta aparición, una figura oscura tomó forma completa ante ellos, gritando con una voz que parecía provenir de un infierno imposible de escapar. El ascensor vibró con tal fuerza que las luces se apagaron por completo, sumergiéndolos en una oscuridad total. Ana y Carlos se aferraron el uno al otro, conscientes de que ese instante podría ser el último, que estaban a punto de ser engullidos por una sombra implacable e infinita. La derrota parecía inminente. El terror los había alcanzado en su máxima expresión. Sin embargo, en medio de ese abismo, una tenue luz interna comenzó a brillar en Ana, una fuerza inesperada que podría cambiar el curso de la historia, aunque para ello necesitaran un precio muy alto. El momento decisivo había llegado. Ana y Carlos, casi exhaustos, y con la mente en el límite del colapso, sabían que ya no podían huir ni evadir más la presencia de don Emilio. La maldición que mantenía atrapado al espíritu en ese piso 13 tenía que ser enfrentada. Lo que no sabían era que ese enfrentamiento exigiría un sacrificio que marcaría sus vidas para siempre. Ana, con el diario antiguo en mano, recitó las instrucciones de la invocación que podía liberar la maldición. El poder necesario para romper el ciclo no era solo fuerza ni valor, requería entrega, aceptar el dolor y el sacrificio personal. Carlos se ofreció sin dudarlo para entrar de nuevo al 13º piso y confrontar a don Emilio directamente, mostrando la mezcla de coraje y culpa que lo consumía desde hace años. Su amor por Ana y el deseo de redimir su propia historia fueron el motor que lo impulsaron. El ascensor ascendió una vez más, llevándolo a la dimensión oscura y torcida donde se manifestaba don Emilio. El aire era denso y vibraba con energía oscura, mientras figuras etéreas, semejantes a sombras de antiguas ceremonias, lo observaban en silencio. Carlo enfrentó al espectro con la determinación de quien sabe que no hay vuelta atrás. Mientras tanto, Ana quedó en el lobby del edificio, rememorando todo lo que habían vivido, sintiendo la ausencia de Carlos como un vacío que la había dejado más sola que nunca. El tiempo parecía suspendido, y solo el tenue sonido del viento entre las grietas del edificio rompía ese silencio. En el piso 13, la batalla espiritual se tornó intensa. Carlos recitaba con voz firme la invocación, retando a don Emilio a liberarse o destruirlo para siempre. La figura espectral se retorcía, gritando lamentos milenarios que hacían vibrar las paredes invisibles del limbo en el que se encontraban. Carlos sintió cómo su cuerpo se debilitaba, cómo la oscuridad intentaba devorarlo, pero su voluntad era más fuerte. Finalmente, don Emilio desapareció en una explosión de luz oscura, un grito final que se tornó en silencio. Pero la victoria tuvo un precio. Carlos quedó atrapado en esa dimensión paralela para siempre, su alma consumida en el acto de liberar a Ana y al edificio. El ascensor descendió otra vez y la puerta se abrió. Ana corrió hacia afuera,
llorando, con la mezcla amarga de haber perdido a su amigo y de la libertad recién ganada. El edificio azteca se quedó en oscuridad, como si su maldición hubiera sido sellada, pero las cicatrices emocionales en Ana y en la ciudad seguirían vivas. Ana comprendió, en la soledad que siguió, que la historia de Don Emilio y del piso 13 no era solo un relato de terror, era un recordatorio de los sacrificios ocultos, las sombras que todos llevamos dentro y las batallas que enfrentamos para ser libres. Tras la liberación del edificio azteca, la ciudad comenzó a despertar de una pesadilla implacable, pero para Ana la realidad se había vuelto un territorio ambiguo, marcado por la ausencia irreversible de Carlos y por las heridas profundas que la experiencia había dejado en su alma. El edificio fue clausurado oficialmente y poco después demolido. Las máquinas gigantescas desarmaron rápidamente las paredes, dejando solo escombros que el tiempo iría diluyendo. Sin embargo, el recuerdo de aquel lugar persistía en la memoria colectiva de los pocos que conocieron su misterio. Un sitio maldito donde el tiempo y el espacio se confundían, un umbral peligroso hacia lo desconocido. Ana, ahora marcada por el sacrificio, regresó a su pueblo natal en Hidalgo buscando refugio y sentido. La pérdida de Carlos, cuya sonrisa solía iluminar sus días más oscuros, se convirtió en un peso que llevaba con dignidad y dolor. Su mente, aún atravesada por las voces y sombras del 13º piso, encontraba en la soledad un espacio para meditar sobre las fuerzas invisibles que rigen la vida. Pero algo seguía presente. A veces, al mirar en un espejo o al pasar junto a un ascensor cualquiera, Ana sentía una mirada vacía sobre ella, como si una parte de la maldición se hubiera quedado anidada en su sombra. El horror no se había cerrado por completo. La grieta abierta en ese edificio era quizás una ventana al misterio eterno que ronda a quienes osan explorar lo prohibido. En sus sueños escuchaba aún la voz de Carlos, una mezcla de consuelo y advertencia, recordándole que hay pactos que nunca se olvidan y que a pesar de la victoria, algunos sacrificios tienen un precio que nunca se paga del todo. El desenlace dejó un sabor agrio, victoria con pérdidas, libertad con cadenas invisibles y la certeza de que los límites entre la realidad y el otro lado son frágiles y siempre vigilados por sombras que esperan el momento para volver a llamar. Así terminó la historia del elevador que solo lleva al piso 13 inexistente, un relato envuelto en suspense, terror y sacrificio, que en el corazón de México quedó como una leyenda que siempre invita a preguntar, ¿y si lo prohibido realmente existe y todavía está ahí, esperando? Ana y Carlos no eran simplemente una pareja más buscando un descanso en San Ignacio. Venían escapando de una rutina sofocante en Ciudad de México. Ana, una fotógrafa que sentía estancada su creatividad, y Carlos, un historiador frustrado por la falta de reconocimiento profesional, buscaban en este viaje un respiro, una chispa que les devolviera la esperanza. El Hotel La Llorona, con su fachada gastada y ventanas que reflejaban el sol poniente como ojos vacíos, parecía al principio un refugio prometedor. Según lo que les contaron en el pueblo, el hotel era un vestigio de la época colonial, casi congelado en el tiempo, con paredes gruesas cubiertas de grafitis antiguos y muebles que crujían bajo el peso de los años. Cada rincón exhalaba una mezcla de historia y abandono. Al cruzar la puerta de madera carcomida por el clima, Ana sintió un escalofrío que se coló por su espalda, aunque intentó disimularlo para no preocupar a Carlos. El vestíbulo estaba iluminado solo por una lámpara de techo cubierta de polvo. Un reloj de pared, detenido a las 3 en punto, parecía marcar el ritmo de un tiempo detenido. El recepcionista, un hombre mayor con mirada evasiva, les entregó la llave del cuarto 307 con una voz ronca y una advertencia implícita. Este cuarto no es para todos. Mientras subían por la escalera de madera que crujía a cada paso,
pudieron notar cómo el aire se volvía más denso, casi opresivo. Al entrar al cuarto, las paredes estaban cubiertas con papel tapiz floreado de colores apagados que recordaban a épocas mejores, pero desconchados y rasgados en varias zonas. Un espejo manchado reflejaba la figura de Ana con un leve distorsión, como si algo más habitara detrás del vidrio. Lo que debería haber sido un momento de tranquilidad se transformó en una incómoda sensación de vigilancia. Carlos intentó bromear sobre el ambiente lúgubre, pero él también sintió la mirada invisible que parecía seguir cada movimiento. Mientras desempacaban, Ana notó que un reloj de pared en la habitación nunca marcaba el minuto siguiente, permaneciendo siempre en las 6:30. La tormenta que se anunciaba en el pueblo comenzó a rugir afuera, y con ella la sombra silenciosa del hotel comenzó a tomar forma. La noche cayó pesada sobre San Ignacio, y con ella una sombra incierta comenzó a deslizarse por el hotel La Llorona. Ana y Carlos, cansados pero aún inquietos, decidieron quedarse despiertos un rato, intentando hacer que el ambiente lúgubre del cuarto no dominara sus pensamientos. Sin embargo, fue Ana quien percibió primero que algo no estaba bien. Mientras revisaba su cámara, escuchó un susurro apenas audible, como un lamento lejano que parecía salir de las paredes mismas. Al principio pensó que era el viento, pero la sensación de que esas palabras escalofriantes la nombraban a ella hizo que un escalofrío le recorriera la columna vertebral. Carlos, absorto en leer un libro viejo que había encontrado en la mesa de noche, no percibió nada extraño, y cuando se lo contó, él solo esbozó una sonrisa incrédula. Pero la inquietud no se detuvo ahí. Ana comenzó a notar movimientos extraños en la habitación. Un cuadro colgado cerca de la ventana apareció torcido sin explicación, y un reloj que durante la tarde mostraba las 6:30, ahora marcaba una hora diferente, retrocediendo lentamente. La luz temblorosa de la lámpara parecía parpadear con un pulso propio, como si respirara. Carlos, aunque renuente a aceptar lo paranormal, comenzó a sentir la opresión en el pecho. Esa noche, mientras intentaban dormir, la ventana se abrió de golpe con un viento helado que dejó entrar el olor dulce y podrido al mismo tiempo, algo que ninguno de los dos podía identificar, pero que les provocaba náuseas y miedo. Lo más inquietante fue la sensación constante de estar observados. Ana sentía que no estaban solos, que una presencia invisible y antigua los acechaba desde las sombras. Con cada susurro que parecía pronunciar su nombre, su mente se llenaba de dudas y miedos enterrados, como si el hotel desenterrara memorias reprimidas de sus propias vidas. Carlos, por su parte, comenzó a esconderse tras su racionalidad, buscando explicaciones lógicas, corrientes de aire, la sugestión, algún insecto, pero su intuición le decía que había algo más profundo y oscuro detrás de todo eso, una fuerza que no podía ser negada por mucho tiempo. Al amanecer, Ana y Carlos despertaron con el peso de una incomodidad que ya se había instalado profundamente en sus cuerpos y mentes. Después de una noche llena de susurros y ruidos inexplicables, decidieron que la única manera de recuperar la calma era indagar en la historia del Hotel La Llorona y, sobre todo, del cuarto 307, su cárcel temporal. Carlos, con su formación de historiador, tomó la iniciativa y se acercó a la recepción, pero el hombre mayor que les atendió la primera vez estaba ausente. En su lugar, apareció una mujer joven, vestida de forma sencilla, que les entregó un polvoriento libro encuadernado en cuero. Aquí está la historia del hotel. No todo lo que dice es cierto, pero tal vez les sirva, dijo con una voz baja que parecía esconder miedo y respeto. Mientras Ana hojeaba el libro, las páginas estaban llenas de anotaciones y fotografías antiguas. Descubrieron que el hotel había sido construido sobre las ruinas de un antiguo convento del siglo XVII, famoso por historias desagradables sobre monjas encarceladas debido a herejías y por fenómenos inexplicables relacionados con el sufrimiento y el silencio impuesto. Entre páginas amarillentas encontraron registros de huéspedes que desaparecieron misteriosamente
rápidamente, todos vinculados al cuarto 307. Una nota escrita con tinta corrida decía: una vez que entras, el tiempo no es tu amigo. Nada es lo que parece. La Llora no quiere que salgas. Esa mención le heló la sangre. Ana empezó a sentir cómo sus recuerdos personales se mezclaban con el presentimiento del hotel. Precisamente ella, que había perdido a su abuela en circunstancias extrañas, sintió que algo de esa historia estaba conectado con su pasado, sin saber bien cómo. Carlos, por otro lado, comenzó a dudar de su escepticismo y sintió que la investigación que había estado postergando durante años ahora cobraba una importancia personal inesperada. Durante el día, mientras caminaban por el pueblo para buscar más información, un anciano del lugar les advirtió con un susurro: el cuarto no solo atrapa cuerpos, también almas. Nadie que entre vuelve igual o no vuelve. Ana y Carlos sintieron que el hotel, y en especial ese cuarto, era un ente en sí mismo, una trampa que absorbía no solo su libertad física, sino la esencia misma de sus vidas. Por la noche volvieron a su cuarto y encontraron que el ambiente había cambiado. La temperatura bajó drásticamente y del espejo manchado ahora parecía surgir una niebla que jugueteaba alrededor de sus piernas. Además, notaron que las pequeñas marcas en la madera de la ventana habían aumentado, formando símbolos que ninguno podía entender, pero que parecían advertencias. Confundidos y temerosos, sabían que el misterio iba mucho más allá de lo tangible y que estaban atrapados en una historia que podría cobrarse no solo su miedo, sino algo peor. Aquella noche, la sensación de inquietud que había ido creciendo durante días alcanzó un punto de ebullición. Ana y Carlos, ya cansados pero alertas, intentaron mantenerse juntos y calmar el creciente terror que les envolvía. Sin embargo, la atmósfera en el cuarto 307 se había tornado tangible, casi sólida, y parecía que el pasado miserable que el hotel ocultaba estaba por manifestarse en su forma más oscura. Mientras Ana buscaba en su cámara fotografías de la habitación para documentar cualquier anomalía, un viento helado cruzó la habitación sin abrir la ventana. De repente, un golpe seco sacudió la puerta, que se cerró con estrépito, dejándolos encerrados. El corazón de Carlos latía con fuerza, mientras la desesperación comenzaba a echar raíces. Entonces apareció la figura. Al principio, solo una sombra proyectada contra la pared, débil y difusa, pero poco a poco esa sombra fue tomando forma hasta convertirse en una presencia espectral. Una mujer de vestido blanco, roto y sucio, que parecía flotar sobre el suelo cubierto de polvo. Sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Sus labios temblorosos apenas emitían un gemido. Era la misma figura que Carlos había leído en las descripciones del libro, como la mujer que moría en el cuarto años atrás y cuya alma estaba atrapada allí. Ana intentó acercarse, sintiendo una mezcla de terror y compasión, mientras Carlos buscaba algo para protegerse, aunque sabía que nada físico podría detener aquello. La entidad no habló, pero el silencio era más amenazante que cualquier palabra. Sus movimientos eran lentos, pero llenos de intención. Parecía explorar sus miedos, alimentándose de su vulnerabilidad. La temperatura cayó aún más, y una niebla fría se levantó desde el suelo, envolviendo a la pareja y el espectro. Ana sintió como si sus pensamientos se nublaran, como si la mujer espectral absorbiera sus memorias, sus palabras, su voluntad de luchar. En medio de aquel terror, Carlos notó que un medallón de plata colgaba del cuello del fantasma, una pieza idéntica a la que él guardaba en su bolsillo, un recuerdo que le había dado su abuela y que hasta ese momento pensó era solo un amuleto familiar. Ese vínculo invisible parecía la clave de la presencia. El miedo se volvió palpablemente inminente y en sus ojos se dibujó la certeza de que esa entidad no solo quería asustarlos, sino atraparlos para siempre,
alimentándose de su ansiedad y desesperanza. En ese momento, la puerta vibró violentamente, golpeando la pared varias veces. Ana gritó, y Carlos, mientras intentaba contener su terror, supo que el cuarto no solo estaba encerrándolos físicamente, sino que estaba desafiando su voluntad de sobrevivir. La noche se tornó aún más opresiva después del encuentro con la espectral mujer del cuarto 307. Ana y Carlos, con los nervios a flor de piel y un miedo que ya comenzaba a romper la barrera de la racionalidad, decidieron que no podían quedarse otra noche en ese lugar. Tenían que salir, escapar de ese infierno disfrazado de hotel. Carlos tomó la delantera, se acercó a la puerta y giró la manija una y otra vez, pero ésta no cedía. Se sentía como si una presión invisible la mantuviera sellada, como si el propio hotel y su oscuro pasado se encargaran de impedirles irse. La frustración y la desesperación comenzaron a asfixiarlo. Ana buscó su celular para llamar a la policía o pedir ayuda, pero la señal era inexistente, como si un muro invisible bloquease todas las conexiones con el exterior. Intentaron encender el wifi, incluso reiniciaron el dispositivo, pero la tecnología parecía morir en esa habitación. En su segunda vuelta al vestíbulo, intentaron abrir la ventana, esperando encontrar una salida, pero el cristal parecía tan sólido y opaco que ni la luz del farol callejero traspasaba. Al intentar forzarla, una corriente de aire frío y áspero les golpeó el rostro, casi como un gruñido. Ana sintió que una presencia los vigilaba con furia y dolor contenido. La tensión aumentó cuando, al probar abrir la puerta del baño, se encontraron con un reflejo distorsionado en el espejo. Su imagen se volvió borrosa y alargada, como si sus cuerpos se estiraran hacia una dimensión distinta y desconocida. Esa visión les heló la sangre y la sensación de prisión dejó de ser solo física para volverse una encerrona mental. Mientras tanto, en el pasillo escuchaban ruidos apagados, como pasos lentos que se acercaban y se alejaban, pero cuando asomaban la cabeza no habían señales de nadie. Era un juego macabro del hotel que parecía burlarse de su huida. Carlos recordó entonces que en la recepción habían visto un dibujo antiguo de una trampa de hierro en la base del edificio, que supuestamente sellaba el cuarto 307 desde el subsuelo, un tipo de maldición física que atrapaba tanto el cuerpo como el alma. Agotados y sin opciones, Ana y Carlos decidieron regresar al cuarto, reconociendo que la batalla recién comenzaba y que salir sería mucho más complicado de lo que imaginaron. El miedo se mezcló con la rabia y una chispa de determinación surgió. Si el hotel quería atraparlos, tendrían que pelear hasta el último aliento. De regreso en la habitación, Ana y Carlos se sentaron en el suelo frío, agotados y agitados por la frustración que les causaba la imposibilidad de escapar. Fue entonces cuando Ana, con manos temblorosas, abrió de nuevo el libro polvoriento que les habían entregado en la recepción, buscando una respuesta o alguna pista que les diera esperanza. Mientras hojeaban las páginas con detenimiento, descubrieron una carta oculta entre ellas, escrita con una caligrafía antigua y descascarada por el tiempo. Era de María, una joven huésped del hotel que había desaparecido misteriosamente hace más de 50 años. En la misiva, María confesaba un secreto profundamente perturbador. Ella no solo había sido víctima de la maldición del hotel, sino que también conocía el origen de la pesadilla que allí habitaba. La carta relataba cómo el hotel, construido sobre las ruinas de un convento, había absorbido el sufrimiento y la desesperación de las mujeres que vivieron allí y fueron injustamente encarceladas y olvidadas. María había descubierto que su padre, el dueño del hotel décadas atrás, había cometido atrocidades para ocultar un crimen familiar relacionado con esa maldición. La joven había intentado romper el ciclo de horror, pero terminó atrapada en el cuarto 307, prisionera de un destino cruel. Ana y Carlos también encontraron fotografías antiguas en el libro donde se distinguía una figura femenina
femenina envuelta en sombras, que parecía la misma mujer que los había aterrorizado días atrás. El medallón que Carlos poseía, un legado de su abuela, sin saberlo relacionado con María, salió a la luz como una llave para conectar sus destinos. Esta revelación sacudió a la pareja hasta los cimientos. Carlos sintió un peso enorme en el pecho. Sus dudas sobre el escepticismo se transformaron en una sensación urgente de responsabilidad. Comprendió que esa historia era más que un mito local, era un vínculo con su propia familia y su pasado. Ana, por su parte, sintió como la conexión con su abuela y su extraño fallecimiento, que siempre la había atormentado, comenzaba a tener sentido. Era como si la maldición del hotel la hubiese estado siguiendo hasta San Ignacio y ahora la atrapara con fuerza. Mientras absorbían aquella verdad oscura, la habitación comenzó a oscurecerse de nuevo y del espejo nublado salió un susurro que repetía: «No escaparás». El horror de la maldición se tornó personal y tangible, y la maldición no era solo una prisión física, sino una herida abierta que pedía ser sanada o eternamente alimentada. Con la revelación de la oscura historia de María y la conexión que Ana y Carlos tenían con aquel pasado maldito, el ambiente en el cuarto 307 se volvió aún más denso y hostil. Lo que antes eran solo susurros y sombras, ahora se convirtió en una presencia agresiva que se manifestaba sin pudor. El cuarto empezó a sufrir transformaciones inquietantes. Las paredes, antes gastadas, comenzaron a sangrar un líquido oscuro y viscoso que olía a putrefacción. Los muebles crujían como si respiraran y el aire se volvía irrespirable, atrapando a Ana y Carlos en una atmósfera casi tóxica. La entidad, que antes parecía una figura triste, ahora mostraba una ira contenida que explotaba en ráfagas de gritos inexplicables que retumbaban en sus oídos y golpeaban su mente con imágenes perturbadoras. Ecos de torturas pasadas, mujeres encadenadas en el convento y la presencia del padre de María, cuyo rostro grotesco se manifestaba deformado en el espejo. Elna comenzó a sufrir episodios de desorientación, recordando fragmentos difusos de su infancia, marcados por la ausencia de su abuela y sombras que parecían observarla en casa. Sentía que el cuarto la absorbía lentamente, debilitando su voluntad y drenando la energía vital. Carlos, por su parte, empezó a encontrarse físicamente afectado. Mareos, palpitaciones y una fatiga inexplicable lo acechaban. Intentó mantener la calma, decidido a buscar una manera de salir de ese tormento, pero la maldición parecía anticipar sus movimientos, cerrando cualquier salida que intentaba explorar. Durante una noche tormentosa, los objetos en la habitación comenzaron a levitar, girando caóticamente. Ana y Carlos se aferraron el uno al otro mientras la aparición espectral se hacía cada vez más visible, acercándose con ojos llenos de odio y lágrimas negras. La máxima manifestación del horror sucedió cuando en un instante de desesperación, Ana fue empujada contra la pared sin que nadie la tocara, sintiendo un dolor punzante como si la realidad misma quisiera despedazarla. La sensación de estar al borde de la muerte se mezcló con un terror abrumador. La pareja comprendió que la maldición no solo buscaba mantenerlos atrapados, sino destruirlos lentamente, física y espiritualmente. Cada momento que pasaban allí, el peligro crecía y la esperanza de salir con vida comenzaba a desvanecerse. Después de días atrapados en el cuarto 307, Ana y Carlos habían entrado en un estado casi catatónico. La esperanza que alguna vez los animó a buscar una salida se desvanecía lentamente, reemplazada por una desesperación profunda que les envolvía cada pensamiento y cada movimiento. Ana se sentaba en un rincón, temblando, recordando con terror fragmentos del tormento vivido. Los recuerdos de su abuela, antes tan lejanos, se entrelazaban con las imágenes infernales que el hotel arrojaba a su mente.
Sentía la presencia de María tan cerca que podía oír sus sollozos mezclados con sus propios lamentos. Carlos, aunque debilitado, luchaba por mantener la mente clara. Sabía que sucumbir sería entregarse para siempre a la maldición, pero la fatiga y la desesperanza le atenazaban con una fuerza cruel. Las heridas invisibles que la entidad infligía empezaban a notarse también en su cuerpo, moretones y marcas que aparecían sin explicación. La habitación parecía haberse convertido en una prisión sin tiempo ni espacio, un limbo donde se diluían sus voces junto con sus recuerdos de libertad y vida normal. Intentaron hablar entre ellos, pero sus palabras eran apenas suspiros ahogados en el peso de la desesperanza. Así, en medio del silencio absoluto, un nuevo elemento irrumpió en su pesadilla. Ana escuchó un susurro diferente, no de amenaza, sino de súplica. Era la voz distorsionada de María, pidiendo ayuda, pidiéndoles que rompieran el ciclo, que pusieran fin a la maldición que la mantenía aprisionada. Pero el sacrificio parecía inminente. Carlos recordó la advertencia del anciano del pueblo sobre la necesidad de entregar algo propio para romper la maldición. Esa idea los aterraba. ¿Qué podrían sacrificar ellos? Sus vidas, sus almas, sus almas. En un momento de lucidez, Ana tomó la mano de Carlos y con lágrimas en los ojos le susurró que estaban juntos en eso, que la única fuerza que les quedaba era el amor y la voluntad indomable de sobrevivir. Sin embargo, justo cuando la esperanza parecía a punto de abrirse camino, una sombra gigantesca cubrió la habitación y la entidad, ahora totalmente revelada, los miró con ojos incendiarios, como preparándose para su golpe final. La presión dentro del cuarto 307 era insoportable. Ana y Carlos, aún temblando, sabían que la batalla definitiva había llegado. La sombra de la entidad se expandía y retorcía en las paredes y el suelo como una tormenta oscura hecha de penas, odio y rencor acumulados por siglos. Era su momento de enfrentar aquello que los había capturado y destruir la maldición de una vez por todas, o perecer en el intento. Recordando la carta de María y el medallón que Carlos llevaba, empezaron a armar un plan arriesgado. Según la leyenda local, el relicario, un objeto antiguo y sagrado, tenía el poder de liberar las almas atrapadas, pero solo si se consumía en fuego dentro del mismo cuarto maldito. El sacrificio sería enorme, porque el fuego no solo destruiría la maldición, sino que también podría consumir sus propias fuerzas vitales. Ana, con los ojos llenos de lágrimas y la voz firme, persuadió a Carlos de que no había otra opción. La conexión entre sus historias personales y aquella maldición era demasiado fuerte como para ignorarla. El amor que compartían sería el ancla que los mantendría fuertes en la prueba final. Mientras preparaban el relicario, la entidad atacaba con fuerza, lanzando objetos, soplando un viento congelado y llenando la habitación con ecos de gritos antiguos. Ana sintió que el dolor de la mujer espectral traspasaba su piel, intentando hacerla sucumbir a la desesperación. Carlos encendió el relicario y las llamas empezaron a bailar, iluminando el cuarto con una luz cálida y temblorosa. El fuego pareció un portal más que una destrucción. A medida que las llamas crecían, la figura espectral comenzó a gritar, una mezcla de furia y liberación. La habitación tembló y parecía que el tiempo y el espacio se disolvían. En ese instante supieron que estaban poniendo en juego algo aún mayor que sus vidas, su esencia misma. Cada dolor, cada miedo, se sintió como una batalla interna entre el deseo de vivir y el de salvar a María y a todas las almas atrapadas. Con un acto final de voluntad, Ana sostuvo el relicario en la llama y pronunció las palabras que había aprendido de la carta de María, una plegaria para romper la maldición y liberar a los prisioneros del hotel. El grito final de la entidad resonó por segundos que parecieron eternos, y luego todo cayó en un silencio absoluto.
Cuando el último eco del grito espectral se desvaneció, Ana y Carlos quedaron sumidos en un silencio abrumador, como si el tiempo se hubiese detenido dentro del cuarto 307. La habitación, antes inhóspita y oscura, ahora se mostraba con sus verdaderos colores. Las paredes recuperaron su textura original y la luz natural comenzó a filtrarse con suavidad a través de las ventanas. Ana sintió un peso enorme levantarse de su pecho, pero también una fatiga profunda que le hacía difícil mantenerse de pie. Carlos la sostuvo con fuerza, rescatándola de caer al suelo. Ambos sabían que algo había cambiado, aunque la línea entre estar vivos y lo sobrenatural se mantenía difusa. Al salir al pasillo, notaron que el hotel también parecía haber despertado de un largo sueño. Sin embargo, el aire seguía cargado de una melancolía intangible, una memoria persistente del sufrimiento que había marcado ese lugar durante siglos. Cuando llegaron a la recepción, la mujer joven que les había entregado el libro, en un principio, los miró con ojos que reflejaban tanto alivio como tristeza. Sin palabras, les dejó escapar, como si supiera que un ciclo había terminado, pero que el precio había sido alto. En el camino hacia la salida, Ana y Carlos comprendieron que, aunque habían dejado atrás el cuarto 307, la experiencia los había cambiado para siempre. Los horrores enfrentados se habían grabado en sus almas, y las cicatrices invisibles del miedo y la lucha permanecían latentes. Ana, ahora con una renovada fuerza creativa, sintió que su arte y memoria estarían siempre ligadas a aquella experiencia. Carlos, en cambio, decidió asumir la historia del hotel y sus secretos, comprometido a evitar que nuevos inocentes cayeran en la misma trampa. Mientras se alejaban, Ana sostuvo el medallón en su mano, sintiendo su calor y un leve latido, como si María y las almas liberadas aún agradecieran su valentía. El hotel La Llorona quedó atrás, sus muros guardando el eco silente de lo vivido. Pero como todo buen lugar maldito, la historia no terminaba allí. En el pueblo, susurraban que otra habitación estaba comenzando a llamar a sus próximos huéspedes y el ciclo de terror podría comenzar de nuevo.